El Señor les bendiga, hermanos. En esta oportunidad voy a estar compartiendo una miniserie de estudios del Catecismo Menor y Mayor de Westminster. Y nosotros como comunidad de gracia reconocemos estos catecismos como verdaderas explicaciones e interpretaciones de las doctrinas bíblicas. El sistema contenido en la Confesión de Fe de Westminster en sus catecismos Mayor y Menor, el catecismo también de Heidelberg y los cánones de Dort son parte de lo que nosotros creemos. Son las confesiones de las cuales nosotros nos hemos adherido en este tiempo y que se han desarrollado en la Iglesia a través de la enseñanza, a través de los mismos discipulados que se están haciendo en la Iglesia. Y hoy específicamente vamos a estar viendo el Catecismo Menor de Westminster. Y quiero hablar también un poquito de el contexto histórico de los catecismos. Y como lo decía anteriormente, entrando ya en lo que es la historia de la Reforma en el Reino Unido, podemos nombrar algunos hombres que fueron importantes en este desarrollo. Por ejemplo, Patrick Hamilton, amigo personal de Lutero. Sabemos que en el año 1517 se va desarrollando todo esto y comienza con el inicio de la protesta de Lutero en el año 1517, el 31 de octubre. Pero se va desarrollando y si vamos avanzando podemos fechar el primer catecismo, el catecismo de Heidelberg, en el año 1563, los cánones de Dort en el año 1619 y la primera asamblea de Westminster la podemos colocar como fecha e inicio en el año 1643. Entonces hay harta historia y, como les decía anteriormente, hombre importante como Patrick Hamilton, pionero de la Reforma en Escocia y que fue también mártir por la causa de la Reforma. Él planta la semilla y aparecen otros hombres más importantes como, para tener un poco el contexto de todo esto, George Wishart, continúa con el legado de Hamilton, pero también fue mártir por la causa del Evangelio y por extender la Reforma. Pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, muchas personas, sacerdotes católicos incluso, se fueron convirtiendo a pesar de toda la oposición de los reyes, oposición también de la Iglesia de Roma, que querían mantener el sistema, cierto sistema de gobierno episcopal, en donde el Papa era quien era la palabra de Dios en ese tiempo. Ellos también confesaban que la palabra de Dios estaba contenida en la Biblia, pero ellos estaban sobre la Biblia. Entonces ellos no se sometían. Para ellos la Biblia no era la norma, sino que ellos la reinterpretaban y la interpretaban, ¿cierto?, fuera del contexto bíblico para su conveniencia. Entonces ahí Dios comienza a levantar en este proceso, comenzando desde 1517 con Lutero. Hay otros pre-reformadores también antes. Por ejemplo, Wycliffe, que se fecha más o menos en el año 1320 en adelante. John Hus, el mismo Lutero, Juan Calvino. Y otros hombres también como Patrick Hamilton, George Wishart. John Knox, que es muy importante, que fue uno de los que se convirtió bajo la predicación y el testimonio de George Wishart, son importantes en el desarrollo de los catecismos y de las confesiones de fe. Y hablando un poquito de John Knox, él recorre toda Escocia predicando el Evangelio del Reino. Y debido a su constante predicación, nacieron grandes grupos de creyentes, quienes a su vez constituyeron las bases para dar nacimiento a lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, hoy como la Iglesia Presbiteriana, y específicamente en ese tiempo la Iglesia Presbiteriana en Escocia. Eso es el año 1563. Entonces hay, como les decía, un contexto rico en todo esto
en cómo en cómo Dios fue preservando a estos hombres y cómo se fueron desarrollando cada una de estas enseñanzas, unas enseñanzas que son muy prácticas. Por ejemplo, el catecismo que vamos a ver hoy es de preguntas y respuestas. Se hacen preguntas, ¿cierto?, a la palabra, y nosotros por medio de la palabra podemos contestar esas preguntas. Hay unas explicaciones también que son tomadas de la palabra y se puede, ¿cierto?, de esa forma catequizar, enseñar de una forma más didáctica, y podemos memorizar y aprender, y es muy bueno este sistema, y el que nosotros vamos a estar ocupando, ¿cierto?, el que se va a estar, ya se está desarrollando en los discipulados que se están haciendo en distintas casas, que ya se viene haciendo en la iglesia, y también en el futuro con los hermanos que sean parte de nuestra congregación. Como dice la palabra, el Señor va a ir añadiendo a los que hayan de ser salvos, y cada uno de ellos hay un mandato principal cuando el Señor asciende, que es ir y hacer discípulos. Y de esta forma nosotros hacemos estos discipulados. Entonces, la asamblea se reúne, volviendo al tema de los catecismos, la primera asamblea, como dijo anteriormente, se reúne el 1 de julio de 1643 en la capilla del rey Enrique VIII. Esto es en el Reino Unido, y en total se reunieron 121 teólogos. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión y de todo este contexto? Después de haber pasado por mucha persecución, vimos estos hermanos que fueron mártires por la causa de la reforma, y cuando hablamos de reforma tiene que ver con volver a la forma inicial, que es la palabra de Dios. Pero el objetivo principal de todo esto era que esta asamblea era estructurar un sistema de gobierno eclesiástico, regular todo lo que tiene que ver con la adoración pública, el poder unificar, ¿cierto?, los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y el mismo Parlamento inglés declaró que la Asamblea tenía poder y autoridad para tratar en los internos asuntos y temas referidos, ¿cierto?, a la adoración, que lo había dicho anteriormente, disciplina, gobierno de la Iglesia en Inglaterra, y a la defensa y purificación de la doctrina de todas las calumnias y doctrinas erróneas. ¿Y cuál es el fin principal? Para hacer llegar toda opinión y consejo en el más perfecto acuerdo con la palabra de Dios. Entonces es un poco el contexto histórico, y podemos decir también que los primeros capítulos de la Confesión de Fe fueron presentados ante el Parlamento el 21 de septiembre de 1646, y hacia el año 1649 la Asamblea de Westminster había concluido el trabajo para el cual fue llamada. Y vamos a ver el primer catecismo, ya entrando ya en la materia, y es el Catecismo Menor de Westminster. Aquí nos remontamos al año 1647, y nos hace la primera pregunta, y dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y eso está en Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, aquí nos enseña de que Dios es el fundamento y la fuente de todo. Él es el agente activo en la sustentación y control del universo. Dios mismo es el objeto principal de todo, y por lo que todas las cosas han sido creadas. Todos está designado para solo darle la gloria a Él. Vamos a leer otro versículo. En esta oportunidad vamos a ver solamente 3 versículos, porque hay muchos versículos a los cuales hace referencia el catecismo menor, ¿ya? Pero ustedes también pueden tener estos catecismos y pueden revisar los versículos. Y primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí estamos confesando, la palabra de Dios está declarando, y nosotros estamos confesando de que somos del Señor tanto por creación como por redención. Y el último versículo que vamos a ver es Filipenses 4:4. Y Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí Pablo está encarcelado, y desde la cárcel, ¿cierto?, él escribe a los hermanos de Filipos y les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces no importa
que estemos en la cárcel, así como Pablo, no importa cuán oscuras sean las circunstancias de la vida, es siempre posible para el creyente regocijarse en el Señor. Y como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que eso quería estar compartiendo con ustedes en este tiempo, y vamos a seguir después con las preguntas que siguen y vamos a ir desarrollando estos estudios. Así que hermanos, que el Señor les bendiga.